quieres meter miedo, no te tengo miedo, tengo mis cuentas muy en regla. A los de Podemos el Estado nos está investigando ilegalmente. Es lo que os estaba diciendo, nos han declarado una guerra y la vamos a ganar si vosotros sois conscientes de que nos han declarado una guerra. Fijaos que ha sido ganar, nuestras hermanas y hermanos de Syriza ya han empezado contra nosotros la guerra. Tras acusar al Estado de haber declarado una guerra contra él, después de afirmar que no tenía nada que ocultar, que no temía al ministro de Hacienda, hoy conocemos que el mensaje victimista del número 3 de Podemos se ha desmontado como un castillo de naipes. ¿Está obligado a dimitir? Balón de oxígeno sin duda para PP y PSOE, que ven como su principal amenaza ya coquetea con la corrupción, siquiera antes de tocar el poder. Buscamos ya las 5 W a esta noticia. Bete Rojo, muy buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues empezamos con el qué. Como decías, Juan Carlos Monedero, número 3 de Podemos, ha presentado una declaración complementaria a Hacienda por las asesorías que hizo a varios gobiernos hispanoamericanos. Percibió por estas actividades 425.000 euros y para cobrar ese dinero creó una empresa instrumental para declarar menos a Hacienda. El quién, bueno, Monedero, ha sido sin duda una de las voces más implacables contra los privilegios de PP y PSOE, contra la corrupción y contra lo que ellos llaman casta. Y ahora ha sido cazado realizando el mismo tipo de artimañas que haría pues cualquiera de los políticos que tanto ha denostado. El cuándo, la declaración complementaria la realizó el viernes de la semana pasada, justo el día en que afirmó aquello de que no tenía ningún miedo a Montoro ni al Ministerio de Hacienda. ¿Casualidad? Y llegamos al dónde. Sin duda que toda la polémica gira en torno a Hacienda. No haber declarado por asesorar a países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador para la creación de una moneda particular para los países integrantes del ALBA. Y el cómo, por último, Monedero creó lo que se llama una empresa instrumental para facturar esos 425.000 euros. Lo hizo con el ánimo de pagar hasta 50.000 euros menos a Hacienda. Jugada que debido a la presión mediática le ha salido mal al haber tenido que declarar a la agencia tributaria como persona física y no como entidad jurídica. Nos falta el porqué. ¿Por qué creó Monedero esa empresa sin trabajadores para facturar a esos gobiernos? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo. Juan Carlos Monedero creó un chiringuito empresarial unipersonal porque, como todos los que denuncia con tanta furia y amenaza con tanta vehemencia, también él tiene un alma pequeño burguesa y un bolsillo avaro. Monedero es como mínimo y de momento un cínico fiscal revestido de revolucionario bolchevique que quiere muchos servicios sociales a costa de los impuestos de los demás. Porque los multimillonarios como él siempre encuentran la manera de pagar muy poco o de no pagar, bordeando el yo que tú no lo haría, que es el santo y seña de Hacienda. Como los deportistas de élite, pero con camisa pseudoproletaria, Hacienda cree que Monedero, el bolchevique multimillonario, le quería regatear y hurtar lo que le debe, que no es poco, porque ha cobrado mucho más que Keynes, por escribir un cuento sobre una moneda inexistente. Para hacer las cuentas del gran capitán, hay que llamarse Gonzalo Fernández de Córdoba y ser más grande, mucho más grande que Juan Carlos Monedero. El PP va perfilando sus candidatos de cara a las elecciones autonómicas de este año. En Extremadura va a repetir Juan Antonio Monago, mientras que en Andalucía se confirma que su presidente, Juanma Moreno, va a ser el cabeza de lista popular. Sin embargo, Rajoy sigue sin despejar la incógnita de quiénes serán los candidatos en Madrid y en Valencia. La exmiembro de Izquierda Unida, Tania Sánchez, ha dicho que le sorprenden las palabras de sorpresa de Cayo Lara ante su marcha de la formación, al asegurar que su exjefe sabía perfectamente de sus intenciones. Por otra parte, el candidato Alberto Garzón considera que Sánchez ha sido víctima de la resistencia de los cambios. Yo me he sentido sorprendida por sus declaraciones de ayer. Yo creo que a Cayo Lara no le puede sorprender que esto esté pasando. Cayo Lara lleva desde Navidad sabiendo que si no intervenían con la situación de Madrid, que si no garantizaban el cumplimiento de las resoluciones que la Administración Federal había aprobado y si no garantizaban que el proyecto político que gana en las primarias pudiese salir adelante, él sabía que esto se iba a pasar, lo sabía toda España. Yo ya he dicho lo que pienso y todo lo que va a pasar y lo que no va a pasar. No va a pasar que yo me vaya a Podemos. La localidad catalana de Reus tendrá que volver a admitir nuevamente el uso del burka en la ciudad. Obedece así a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, que ha suspendido cautelarmente la prohibición del uso de esta prenda en las mujeres.
Los ciudadanos de Eslovaquia están convocados mañana a las urnas para votar en un importante referéndum sobre el futuro de la familia. Preguntas sobre el matrimonio homosexual, la adopción por este tipo de parejas o la obligación de los niños de acudir a clases de educación sexual son las que tendrán que votar en la consulta de mañana. Es viernes, analizaremos los estrenos de cine más llamativos, entre los que destaca la polémica de Interview, película por la que Corea del Norte ha declarado la guerra a todo aquel país que la imita al verse la muerte ficticia de su líder. Para los más pequeños podremos ver la segunda película en la gran pantalla de Bob Esponja con la participación de Antonio Banderas. Y en los deportes, Carlos Garayoa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Pues en deportes se confirma la ausencia de Marcelo en el derbi de mañana en el Calderón. El brasileño estaba en la convocatoria de Ancelotti, pero el TAT ha desestimado finalmente el recurso presentado por el Real Madrid. El técnico italiano ha confirmado que tanto Arbeloa como Coentrao están preparados para cubrir su posición. Enseguida les ampliamos la información. Por fin el Partido Popular va haciendo público algunos de los candidatos que van a concurrir como número 1 en las elecciones autonómicas en los próximos meses. Es el caso, cantado por otra parte, de Monago, presidente extremeño, que va a optar a la reelección en los comicios del próximo 24 de mayo. Tampoco ha habido sorpresas en el nombramiento del candidato andaluz para las elecciones de dentro de mes y medio. Será Juan Manuel Moreno Bonilla, impuesto a dedo hace un año por Rajoy, el que intentará desbancar al PSOE del trono andaluz. Los dos cromos desvelados por Rajoy no han sorprendido a nadie. Donde parece que empieza a cundir un poco el pánico es en Madrid y en Valencia, donde todavía no hay ni rastro ni sospecha de candidatos y es donde el Partido Popular se juega más. Y es que a menos de 3 meses para las elecciones autonómicas y municipales, Rajoy sigue sin desvelar a los candidatos de sus bastiones más importantes, Madrid y Valencia. No ha desvelado ni los candidatos a ambas alcaldías ni los elegibles para presidir las comunidades. Mantiene la incógnita en 2 feudos clave para el Partido Popular, en los que necesita obtener mayoría absoluta si quiere gobernar y evitar pactos de la izquierda. Las quinielas señalan a González como el favorito para, a Gonzalo lo vemos ahí, como el favorito para presidir Madrid, siempre y cuando supere los recelos del presidente, que no tiene mucha afinidad con el ala liberal del partido. Y en la alcaldía suenan 3 nombres. Soraya Sáenz de Santamaría tendría que apartarla de la vicepresidencia, lo que parece poco probable. Esperanza Aguirre, favorita del electorado popular, o Cristina Cifuentes. En Valencia, la enemistad de Fabra con Rita Barberá podría sacarle de la carrera. Tampoco las encuestas le sonríen y dan por perdido un feudo hasta ahora afianzado, por lo que no es probable que Rajoy le mantenga como candidato. Y la pregunta, ¿por qué Rajoy se resiste a nombrar a Esperanza Aguirre a la alcaldía de Madrid, Eduardo? Bueno, Beatriz, Rajoy se resiste a nombrar a Esperanza Aguirre como candidata a la alcaldía de Madrid porque, como en tantas otras cosas, quiere imponer su autoridad por encima de la voluntad de sus votantes. Ya lo ha hecho. En la derecha sociológica madrileña es un clamor que la candidata debe ser Esperanza Aguirre, esa castiza ilustrada que aglutina a la derecha madriles más allá de las estructuras del partido y de las componendas del PP. Rajoy no la quiere y Arriola le está convenciendo de que no la necesita. Por eso el tiempo pasa y la candidatura espera vacía. Rajoy y Arriola saben que solo Esperanza Aguirre puede ganar en Madrid. Ese es el motivo del rencor político que despierta en Rajoy y en Arriola, que ganaría ella no gracias al PP, sino a pesar del PP, y eso es imperdonable. Les pedimos disculpas por un pequeño error que hemos visto en el gráfico anterior, en que en lugar de Carlos Fabra aparecía Alberto Fabra como candidato del Partido Popular a la Comunidad Valenciana. Dicho lo cual, seguimos más asuntos de actualidad, porque 24 horas después de la renuncia oficial de Tania Sánchez a seguir formando parte de Izquierda Unida, siguen las consecuencias por el tsunami que ha causado. Hoy el candidato de esta formación a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha asegurado que Sánchez es víctima de la resistencia a los cambios que hay en la dirección del partido en Madrid. Creo que Tania Sánchez ha sido víctima y podemos entender en cierta medida mucho sufrimiento que ha tenido, porque hay mucha resistencia a los cambios, pero desde cualquier punto de vista, a nuestro juicio, los cambios y el nuevo proyecto de país se tiene que construir con una nueva Izquierda Unida y se hace dentro de Izquierda Unida. La gran protagonista ha asegurado que no recalará en el partido de su novio, Pablo Iglesias. Además, ha querido responder a las palabras de su exjefe, Cayo Lara, en las que se mostró sorprendido por la marcha de Sánchez. Yo me he sentido sorprendida por sus declaraciones de ayer. Yo creo que a Cayo Lara no le puede sorprender que esto esté pasando.
Cayo Lara lleva desde Navidad sabiendo que si no intervenían con la situación de Madrid, que si no garantizaban el cumplimiento de las resoluciones que la Federal había aprobado y si no garantizaban que el proyecto político que gana en las primarias pudiese salir adelante, él sabía que esto se iba a pasar, lo sabía toda España. Yo ya he dicho lo que pienso y todo lo que va a pasar y lo que no va a pasar. No va a pasar que yo me vaya a Podemos. Más asuntos. El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso del Partido Socialista contra la reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha, por la cual, entre otras cosas, recordamos, se reduce el número de diputados de 49 a 33, es decir, 16 menos. Los socialistas calificaron la reforma en su día como pucherazo. El PP la defendió afirmando que era más representativa y era un claro ejemplo de que se podía hacer lo mismo con menos diputados. Tiempo de reacciones. El PSOE afirma que la ley puede ser constitucional, pero es sin duda un atropello democrático. Consultemos a nuestro corresponsal político, Eurico Campano. ¿Atropello o más democracia? ¿Qué opinas? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues atropello en ningún caso. Decisión ajustada a derecho y decisión ratificada por el más alto tribunal, dándole la razón a la reforma del Estatuto de Autonomía que puso en marcha prácticamente desde su llegada a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dentro de esa política de reformas, de esa política de recortes que suponía también, en este caso, la reducción de 49 a 33 el número de escaños de la Cámara Autonómica, con la consiguiente reducción del aparato burocrático y administrativo. La oposición socialista y sobre todo comunista criticaba esta reforma porque se entendía que dentro de ese sistema electoral español, que ya de por sí perjudica a las minorías, pues prácticamente estas iban a tener vetado de por vida el acceder a ese Parlamento regional castellano-manchego. Lo cierto es que la oposición, como decimos, se pronunció en su día en términos muy duros. No hace ni un año que escuchábamos a los portavoces socialistas y de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados tacharla hasta de golpe de Estado institucional, y ahora pues los tribunales, como bien decís, ratifican esa decisión, esa reducción del número de escaños de María Dolores de Cospedal. Por tanto, nada que objetar, y sí, en cambio, podría ser un buen ejemplo para que otras comunidades pusieran en práctica una medida de similares características. Muchas gracias, Eurico. Sea como fuere, lo cierto es que en España hay 17 cámaras parlamentarias. El que más diputados tiene, sin duda, el catalán, con 135, seguido del madrileño, 129, y en tercer lugar está Andalucía, con 109 representantes. El coste de mantener los 17 parlamentos cuesta 10,2 euros a cada habitante, a cada español, siendo el navarro el que más cuesta a los ciudadanos y el castellano-manchego el que menos. ¿Demasiado gasto? España cuenta con 17 cámaras parlamentarias. En 2014 el Congreso aprobó un presupuesto total de 83,9 millones, lo que supone una media de 239.000 euros por escaño. Por su parte, los parlamentos autonómicos tienen un presupuesto proporcional por diputado superior al de los diputados del Congreso. Cataluña tiene el presupuesto global más alto, asciende a 56,9 millones, que divididos entre sus 135 escaños dan como resultado una media de 421.000 euros. El segundo puesto lo ocupa el andaluz, con un presupuesto de 42 millones por 109 diputados, y el tercero, el Parlamento Vasco, con 32 millones para sus solo 75 escaños. Le siguen Castilla y León, Valencia, Madrid o Aragón. En el podio de la austeridad se encuentra Castilla-La Mancha, Cantabria y el más pequeño y barato de todos, el Parlamento de La Rioja, con 33 diputados y un presupuesto de 4,3 millones de euros. El coste de mantener los parlamentos regionales sería de unos 480 millones al año, una media de 10,2 euros por habitante. Un último apunte relacionado con María Dolores de Cospedal. Luis Bárcenas tendrá que pagar 50.000 euros a la secretaria general del PP por haber vulnerado el derecho al honor de la líder manchega, decisión de la Audiencia Provincial de Toledo, que revoca así la sentencia que había absuelto en su día al extesorero. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha ganado la demanda que presentó contra Luis Bárcenas por vulnerar su derecho al honor al acusarla de haber recibido pagos en B. El extesorero del Partido Popular tendrá que pagar a la presidenta de Castilla-La Mancha una indemnización de 50.000 euros. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha estimado el recurso que presentó Cospedal contra la decisión inicial del juzgado número 4. Este falló en contra de la dirigente popular al entender que no quedaba probado que el extesorero estuviera detrás de la campaña difamatoria contra ella. El juicio se celebró el pasado 18 de octubre y versaba sobre la publicación de los papeles de Bárcenas con la supuesta contabilidad B del PP, en los que se apuntaba que Cospedal había recibido dos pagos de 7.500 euros en dinero B.
Ahora la Audiencia Provincial de Toledo revoca esa resolución y afirma que al no estar probadas las acusaciones de Bárcenas, los hechos son difamatorios e injuriosos. El tribunal llega a la conclusión de que fue el demandado o persona de su orden quien entregó esos papeles al diario El País. La sentencia, además de condenar a Bárcenas a pagar la indemnización, le insta a cesar en esa intromisión ilegítima en el derecho al honor de Cospedal y a la publicación a su costa de la sentencia íntegra en 2 diarios de tirada nacional en versión escrita. Asimismo, le impone el pago de las costas de la primera instancia. Fraude tributario. Así califican los técnicos de Hacienda el delito cometido por Juan Carlos Monedero al haber creado en 2013 una sociedad instrumental para cobrar por unos servicios de asesoría que había hecho años antes a países hispanoamericanos. El importe de esos servicios ascendieron a 425.000 euros y pese a no tener ningún trabajador, Monedero siempre defendió la legalidad de sus cuentas. Hoy hemos sabido que la semana pasada presentó una declaración complementaria a Hacienda para regularizar lo que no había pagado al fisco, cantidad que podría ser de más de 50.000 euros. La realidad pone a cada uno en su sitio, es lo que deben pensar muchos españoles cuando recuerdan las palabras desafiantes, podríamos decir, de Monedero hace justo 7 días, cuando lanzó este órdago al ministro de Hacienda. Montoro, ¿me quieres meter miedo? No te tengo miedo, tengo mis cuentas muy en regla. A los de Podemos el Estado nos está investigando ilegalmente. Es lo que os estaba diciendo, nos han declarado una guerra y la vamos a ganar si vosotros sois conscientes de que nos han declarado una guerra. Fijaos que ha sido ganar. Nuestras hermanas y hermanos de Syriza ya han empezado contra nosotros la guerra. Tras el desafío de Monedero, el ministro Montoro salió rápidamente a los medios para decir que algunos se estaban poniendo nerviosos. Yo no creo que tenga que dar miedo a nadie, especialmente a los que están al pago de sus impuestos. También hay que decirles que se tranquilice, esté tranquilo. Esté tranquilo, que España es una democracia, es un país de libertades, es un país de derechos, todos tenemos derecho a todo y obligación de pagar los impuestos. Esto ocurría la semana pasada. Veamos cuáles han sido las reacciones de hoy al conocerse la declaración complementaria de Monedero y, de facto, el reconocimiento de haber cometido un fraude con Hacienda. Escuchamos a la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha dicho que si todos los españoles actuasen igual que Monedero, se ha preguntado que ¿quién pagaría los servicios sociales? Al margen de los procedimientos políticamente, si todos los españoles hicieran lo que hace el señor Monedero, a ver cómo pagamos los servicios públicos, la educación y la sanidad en este país. Desde Podemos no exigen de momento la dimisión de Monedero, más al contrario le defienden y afirman que se ha acogido a la interpretación más exigente de la ley. Vamos a ver, los técnicos de Hacienda han sido claros desde el principio, a diferencia de los responsables políticos, al decir que era evidente que no había ninguna intención de ocultar información a Hacienda. Han sido nítidos desde el principio, pero en cualquiera de los casos Juan Carlos ha decidido acogerse a la interpretación más exigente de entre todas las que había. En todo caso, estamos aquí defendiendo una empresa pública que es un sector estratégico contra el latrocinio que está sufriendo. En los dos grandes partidos, PP y PSOE, se frotan las manos por un caso insólito. Dicen ser corrupto antes de haber tocado el poder. Le llaman incluso el Bárcenas de Podemos. Yo no sé si esto se ha producido, ¿no? Esto es lo que he leído, que parece que el señor Monedero habría regularizado esta semana su situación fiscal con Hacienda. Lo primero que tengo que decir es que si eso se ha producido así, lo que reconoce el señor Monedero es que ha defraudado a Hacienda y por lo tanto que es un defraudador. Podría llegarse a la conclusión de que el señor Monedero podría ser el Bárcenas de Podemos. Bárcenas traía el dinero de Suiza para financiar al Partido Popular y el señor Monedero parece que trae el dinero de Venezuela y podría estar financiando a Podemos. Tiempo ya de respuestas. Vamos a intentar analizar y entender qué es lo que ha ocurrido. ¿Hasta qué punto es delito lo que hizo Monedero? ¿Creó una sociedad y no declaró como persona física para pagar menos impuestos? ¿Tendrá un recargo? Busquemos las respuestas con Ramón Álvarez de Mon, socio fiscal de Fuster Fabra Abogados. Tenemos conexión con él. Señor Álvarez de Mon, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. ¿El caso de Monedero es un caso de fraude tributario y por qué? ¿Nos lo puede explicar? Bueno, parece evidente por su propia declaración complementaria presentada que él mismo está asumiendo que ha cometido una infracción tributaria previamente con Hacienda. ¿En qué consiste? Consiste en que
presuntamente ha realizado unos trabajos en 2010 de consultoría internacional a países latinoamericanos y ha esperado a cobrar ese dinero, esos 425.000 euros, a hacerlo a través de una sociedad, y la ventaja fiscal es evidente, ya que la sociedad tributa un tipo fijo del 25% y el IRPF de las personas físicas es un tipo progresivo hasta el 52%. ¿Por qué cree que en 2013 creó una sociedad para cobrar trabajos de 2010 y no lo hizo como persona física? Precisamente por lo que acaba de explicar, el IRPF es un impuesto progresivo que cada euro que se suma a la base imponible tributa a un tipo mayor, llegando incluso hasta el 52%, mientras que el impuesto sobre sociedades es un tipo fijo del 25%. Por lo tanto, el ahorro fiscal puede llegar incluso hasta un 27%. Señor Álvarez de Mon, ¿cree que Monedero va a tener que pagar un recargo o una multa por la declaración complementaria? ¿Y hasta qué punto es normal esto que acaba de hacer Monedero? Porque no es la primera vez, lo hemos visto algunos futbolistas que lo hacen, pero en políticos no sé hasta qué punto es normal lo que ha hecho el señor Monedero. La verdad que no es muy habitual, porque es difícil normalmente asociar a un político a una empresa. En cuanto a la creación de empresas, me refiero. En cuanto a si va a tener una multa o un recargo, tendríamos que analizar bien la situación, ya que si no ha recibido ninguna notificación previa de la agencia tributaria sobre este asunto, la declaración complementaria realmente es voluntaria. Por lo tanto, se sale del régimen sancionador y entra en el régimen de recargos, que podría llegar hasta el 20% sobre la cantidad defraudada. Si hubiese recibido algún tipo de notificación y por lo tanto le constase que la agencia tributaria está tras el asunto, sí que entra en un régimen sancionador que es mucho más duro, ya que puede ir hasta al 50, al 150% de la cantidad defraudada, e incluso si sobrepasase la cuota, pues habría que ver si podría estar dentro del delito fiscal o no. La cuota de 120.000 euros. Queda clarísimo. Señor Álvarez de Mon, muchísimas gracias por su tiempo y por haber atendido este informativo. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, tiempo de análisis. Tenemos ya en la mesa a Eduardo García Serrano, a quien saludamos de nuevo. Eduardo, antes de saber tu opinión, quiero que escuches una declaración de Pablo Iglesias de hace 13 días defendiendo a Monedero. Decía lo siguiente. Porque cuando tocan a Errejón, cuando tocan a Monedero, cuando tocan a Tania, me están tocando a mí y no me voy a dejar de indignar. Me tocan a mí, Eduardo. ¿Qué quiere decir esto de me tocan a mí? Bueno, porque ahora está claro que a Monedero le han tocado, ha defraudado y me tocan a mí. ¿Cómo lo interpretas? Pues si le tocan a él, que corra la misma suerte de sus camaradas comunistas, Monedero y Errejón. O es una baladronada como la que soltó Felipe González con Alfonso Guerra del 2 por el precio de 1. Bueno, vamos a ver si este chico responde con los actos a las palabras, a la baladronada que acaba de soldar de que le tocan a él. A lo mejor él también es investigado por pagar en negro a sus trabajadores de la tuerca, por ejemplo. Eduardo, también queremos que escuches una fórmula muy usada últimamente por Pablo Iglesias, es el famoso tic-tac, tic-tac. Hemos comprobado que es una burda copia de mítines de Hugo Chávez. Le decía a un grupo de amigos hace unas noches atrás que es como que a uno le entreguen en sus manos una bomba de tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Venezolana está latiendo, compatriotas. Tic-tac, Rajoy. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Las mesnadas que siguen a Pablo Iglesias creen que es un Adán de la política, que ha surgido ex novo. No hay nada nuevo con este caballero. Él es un hijo del bolchevismo más rancio, pasado por la actualidad del Orinoco. Entonces, todos sus mensajes, todos sus eslóganes, todas sus consignas huelen a naftalina. Huelen a naftalina, son muy antiguas, aunque la gente crea que ha aparecido sobre la faz de la tierra de manera espontánea. Queda clarísimo, Eduardo. Veremos cómo acaba todo este caso de Monedero. Más asuntos, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado la prohibición que desde 2010 estaba vigente en el Ayuntamiento de Reus, en virtud del cual no se podía llevar el burka en espacios públicos. La prohibición se extendía además al niqab y también a los autobuses municipales. La suspensión de esta prohibición viene tras la denuncia de varias asociaciones islámicas de Cataluña que consideraban que esta limitación era demasiado abusiva. La ordenanza municipal que prohíbe el uso del burka se aprobó con los votos de PP y de CiU.
Tiempo de análisis. Eduardo García Serrano, ¿es positiva esta decisión judicial? Bueno, Beatriz, no sabemos, es positiva para los yihadistas, no sabemos si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene el fax averiado y por eso no le ha llegado el texto del pacto contra el terrorismo yihadista, o si sencillamente se pasa el espíritu y la letra del pacto por el forro de la barretina, porque pocos días después de que se firmase ha suspendido la prohibición del Ayuntamiento de Reus de utilizar el burka por sus calles. El burka, esa mazmorra en la que los musulmanes entierran vivas y a perpetuidad a sus mujeres, es además un zulo inviolable, socapa de mandatos coránicos, para que las armas y las identidades del terror deambulen al ritmo de sus faldones. Occidente prohíbe el uso del burka por razones de dignidad femenina y de seguridad ciudadana. Y Reus convierte sus calles en la pasarela Cibeles de tan infamante prenda. Esquilache mandó recortar el ala de los sombreros y la lujetó de las capas para desembozar a los ladrones y a los asesinos en Madrid. En Reus le van a echar de menos. Tiempo ya para saber las tendencias de este fin de semana, mientras pedimos a nuestra compañera María Durán que entre como pueda al puesto de esta mesa de informativos. Vamos a intentar ver cuáles van a ser los estrenos de esta cartelera para este fin de semana, porque desde luego, María, muy buenas noches, tenemos novedades muy jugosas. Buenas noches, así es, nos vamos directos al cine porque tenemos el regreso de Mila Kunis a la gran pantalla. Para los amantes del drama tenemos de la mano de Channing Tatum y Sienna Miller una película sobre luchadores, y para quien tenga plan de niños no le quede más remedio, pues tenemos a Bob Esponja contra Antonio Banderas. Este viernes llega a las carteleras la imperdible El destino de Júpiter de los hermanos Wachowski. Se trata del regreso de Mila Kunis en el papel de Júpiter Jones, una limpiadora de casas que de repente descubre que posee una herencia genética extraordinaria que podría alterar el equilibrio de todo el universo. Channing Tatum, que aparece en esta película, hace doblete esta semana. En el drama, Foxcatcher, el ex campeón olímpico de lucha libre, es invitado por el millonario para viajar a su lujosa finca y montar juntos un equipo para los Juegos de Seville 1988. Imprescindible en esta cinta el papel de Sienna Miller. Y si los amantes de la ciencia ficción y el drama tienen su dosis de cine este fin de semana, no podemos olvidarnos de aquellos a quienes les gusta la comedia. Por fin podemos disfrutar de The Interview, la cinta que le costó un hackeo a Sony por parte de Corea del Norte. Dave Skylar y su productor dirigen un programa de televisión sensacionalista sobre los famosos llamado Skylar Tonight, cuando el líder norcoreano Jin Hong-an, un fan del programa, les pide una entrevista, la CIA les encarga una peligrosa misión, matar a Kim Jong-un. Y para quienes quieran plan de niños, el debut en pantalla grande de Bob Esponja. Un dato, Antonio Banderas se enfrentará a Bobby Patricio, convertido en un malvado pirata. Y en nuestro descubrimiento semanal les traigo la última novedad recién llegada de Estados Unidos, los Baby Shower. Muy atentos. De todos por casos como el de Shakira, llegan a España de la mano de 3 jóvenes emprendedoras. On My Way nace de la idea de 3 hermanas que tienen gustos muy parecidos. Tenemos gusto por la decoración, por la cocina y nos encantan los niños. Y pues sale una idea novedosa que queríamos ser como las pioneras. Pero la cantante colombiana no es la única en apuntarse a esta fiesta tan tradicional en toda América. La actriz Blake Lively daba a conocer su embarazo directamente con las preciosas fotos que hizo públicas de su baby shower. Y las hermanas Kardashian, auténticas celebrities en Estados Unidos, no dudan en compartir los suyos con todos los fans de su reality. Ahora las futuras mamás también pueden disfrutar de un día muy especial gracias a On My Way, la empresa española pionera en la organización de este tipo de eventos. Decoración, catering, buena compañía, todo es importante en la baby shower, aunque lo fundamental, por supuesto... Al final lo importante es que la madre se sienta apoyada y aconsejada y, por supuesto, dar la bienvenida al nuevo bebé. En los deportes, Carlos, tic-tac para el derbi. Hola, Gonzalo, pues empiezo a contarte rápido. Como no podía ser de otra forma, vamos a estar muy pendientes del derbi de mañana en el Vicente Calderón. Esta mañana han hablado el Cholo Simeone y Carlo Ancelotti. Al técnico rojiblanco le han preguntado si cambiaría su estilo de juego y ha respondido esto.
Es que si cambiaríamos no sabemos jugar de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestra característica como equipo es eso, es un equipo intenso. Y no lo vamos a cambiar. De ninguna manera. Y sobre el presunto juego violento del Atleti, Ancelotti decía esto. No tenemos miedo. Atlético trabaja muy bien, muy bien, sobre todo a nivel defensivo. Creo que a nivel defensivo seguramente uno de los mejores equipos del mundo. Y si quieren seguir informados de todo lo que va a ser este pedazo de derbi, tienen que ver a las 9 en punto pelota, porque ahí vamos a hacer la previa más completa con Alonso, Caparrós y compañía. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Nos despedimos ya, Beatriz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a ustedes, gracias por su confianza. Les esperamos el próximo lunes a las 8 de la tarde. Gracias. Todos los inversores sois como 2 gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales.